Ángulo diedro. ¿Qué es el ángulo diedro? El ángulo diedro es la reunión de una recta y dos semiplanos no coplanarios que tienen dicha recta en común como arista. Como vemos en el gráfico, tenemos dos semiplanos P y Q, los cuales son no coplanarios y se intersectan en la recta AB. A esa recta la vamos a llamar arista del diedro y a la reunión de esa recta con cualquiera de los semiplanos P y Q lo vamos a llamar cara del diedro o simplemente cara. Entonces, el ángulo diedro es simplemente una figura geométrica formada por dos semiplanos y una recta en común. Pero a lo que a nosotros nos interesa en la resolución de problemas es hallar la medida de ese ángulo diedro. Para ello vamos a ubicar un punto cualquiera en la arista del diedro, sea el punto O por ejemplo. Nosotros vamos a trazar dos rayos que sean perpendiculares a esta arista y que estén contenidas en los planos P y Q. Trazamos entonces el rayo OX perpendicular a la arista y contenido en P, y trazamos el rayo OY contenido en el plano Q y perpendicular a la arista del diedro. Obtenemos un ángulo planar cuya medida es justamente la medida del ángulo diedro de nuestro interés. Recuerda que ángulo no es lo mismo que medida del ángulo. El ángulo diedro es una figura geométrica, mientras que la medida es una cantidad que nos indica el grado de abertura que tienen los planos. Entonces, teniendo claro los conceptos, la notación que vamos a usar es ángulo diedro P-AB-Q. En los extremos se encuentra el nombre de los planos y en el medio la recta común que tienen, o simplemente diedro AB. El ángulo XOY es el ángulo plano rectilíneo del ángulo diedro sobre el cual vamos a hallar la medida del ángulo diedro. Pasemos a ver algunos teoremas. Primer teorema: si una recta es perpendicular a un plano, entonces todo plano que contenga la recta será perpendicular al plano dado. En nuestro gráfico tenemos el plano Q sobre el cual vamos a ubicar un punto O cualquiera y vamos a trazar una recta OC perpendicular a este plano. El teorema nos dice que todo plano que contenga a esta recta va a ser perpendicular al plano dado. En pocas palabras, lo que este teorema nos dice es que el ángulo diedro que forman estos dos planos es 90 grados. Segundo teorema: si desde un punto interior a un ángulo diedro se trazan dos rayos perpendiculares a las caras, se cumplirá que el ángulo formado y el ángulo diedro son suplementarios. Ubicamos un punto O en el espacio y trazamos dos rayos perpendiculares hacia ambas caras. Se forma un ángulo a partir de estos dos rayos, que vamos a llamar beta, y ubicamos el ángulo diedro formado por estos planos P y Q, lo cual vamos a llamar alfa. El teorema nos dice que son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Esto se demuestra a partir del teorema de los tres perpendiculares. Supongamos que desde el punto A trazamos una perpendicular a la arista del diedro. Dado que OA es perpendicular al plano de P, si nosotros unimos A' con O, estamos observando el teorema de los tres perpendiculares. Tenemos la primera perpendicular OA, la segunda perpendicular A hacia A', por lo tanto la medida de OA'(D) tiene que ser de 90 grados. Y lo mismo aplicamos para B. Trazamos una perpendicular hacia CD y si unimos B' con O, también estamos observando el teorema de los tres perpendiculares. La primera perpendicular OB, la segunda perpendicular hacia CD, por lo tanto la medida de OB'(D) tiene que ser también de 90 grados. Entonces tenemos este triángulo OA'B', donde los ángulos que le corresponden a A'B' son de 90 grados, lo cual es absurdo, porque si este ángulo A' es 90 grados y B' es 90 grados, OA' y OB' tienen que ser paralelas, pero si son paralelas entonces no habría intersección y por lo tanto O no existiría. Entonces la única opción es que este punto A' y B' tienen que coincidir. En este caso mi gráfico no ha sido el adecuado, pero ha servido para demostrar lo que no debe ocurrir, que es que si yo trazo desde estos puntos hacia la arista, tiene que caer en el mismo punto, y se formaría un cuadrilátero inscriptible, donde los ángulos opuestos son rectos y suman 180 grados. Como es un cuadrilátero y tiene que sumar 360 grados, por lo tanto
alfa y beta tienen que sumar 180 grados. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Se tienen dos circunferencias C1 y C2 congruentes y de radio R y de centros O1 y O2 respectivamente, secantes en A y B y contenidas en un plano P. Luego se trazan O1Q y O2L perpendiculares al plano P hacia un mismo semiespacio. Si la medida del arco AB es 120 y dos veces la medida de O1Q es igual a dos veces la medida del radio, que a su vez es igual a O2L, nos piden calcular la medida del diedro determinado por el plano P y la región QAL. Lo primero que haría sería graficar las circunferencias C1 y C2, pero en dos dimensiones, para poder observar las posiciones que tienen estas circunferencias, ya que se me da de dato la medida del arco de intersección. Entonces grafico ambas circunferencias secantes en A y B. Lo primero que haría sería trazar la cuerda común, que es AB, y uniría los centros O1 y O2. Luego uniría los centros hacia esos puntos de intersección. Dado que el arco AB es 120 grados, entonces la medida del ángulo AO1B tiene que ser de 120 grados. Pero como O1 y O2 se comporta como bisectriz, entonces la medida del ángulo AO1 y O2 tiene que ser de 60 grados. Lo mismo ocurre con el ángulo AO2-O1. La medida de las distancias de los centros hacia A es justamente el radio. Y estamos observando un triángulo equilátero, por lo tanto la distancia O1-O2 tiene que ser igual al radio. Entonces si este pequeño espacio lo llamamos A, lo restante para completar la medida del radio tendría que ser R menos A. Pero como esta distancia también es radio, entonces ese pequeño segmento también debe medir A. Por lo tanto, la suma de todas esas medidas tiene que ser igual al radio, ya que es un triángulo equilátero. Entonces A tiene que ser 0. Eso quiere decir que el centro de una circunferencia es un punto que está contenido por la otra circunferencia. Entonces ya conocemos las posiciones en las que se encuentran ambas circunferencias, por lo que ahora podemos dibujarlo en el plano horizontal. Entonces trazo O1Q perpendicular al plano de las circunferencias, completamos las medidas de ambos segmentos y lo que nos piden es hallar la medida del ángulo diedro determinado por la región QAL y el plano P. Bien, lo primero que haría sería unir los centros aprovechando que tienen la misma distancia que es el radio. Luego observo el trapecio rectángulo QO1O2L. Como observo que la base mayor es el doble que la base menor, voy a trazar un segmento perpendicular hacia la recta LO2 a partir del punto Q, donde la medida del segmento QO1 se puede trasladar hacia el segmento LO2 y este estaría dividido en dos partes iguales, y la distancia de las circunferencias puedo trasladarlo hacia arriba. Entonces estoy observando un triángulo rectángulo notable, el triángulo notable de 45 grados. Entonces voy a seguir prolongando el segmento LQ que intersectará al plano P en algún punto. Lo mismo voy a hacer con el segmento O1-O2. Ahora observo que hay paralelismo entre este triángulo pequeño de arriba con el triángulo total. Por lo tanto, esta medida tiene que ser también de 45 grados. Ahora observo el triángulo rectángulo mayor cuyo cateto mide 2R. Por lo tanto, el otro cateto también tendrá que medir 2R. Pero como yo ya tengo R, que es la distancia entre ambos centros, lo restante sería también R. Quiere decir que para el triángulo mayor, uno de sus catetos es diámetro de la circunferencia 1. Por lo tanto, la prolongación del segmento LQ y la prolongación del segmento O1 y O2 tienen que intersectarse en un punto que está contenido en la circunferencia 1, que vamos a llamar el punto H. Entonces, si unimos los puntos H y A que pertenecen a la región QAL y a su vez pertenecen a la región P, hemos hallado la recta de intersección de ambos planos, que es el segmento HA. Ahora voy a unir los puntos A y O2 para completar este triángulo HAO2 inscrito en la circunferencia C1. Observo que uno de sus lados es diámetro de la circunferencia C1 y cuando eso ocurre es porque ese triángulo es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es justamente el diámetro. Entonces la medida que le corresponde al ángulo HAO2 tiene que ser 90 grados. Ahora observo que se está cumpliendo el teorema de las tres perpendiculares, porque tengo la primera perpendicular LO2 perpendicular al plano P. Desde el pie O2 tengo el segmento perpendicular O2A
hacia el segmento HA, ambos perpendiculares en A. Aquí tendría la segunda perpendicular y por lo tanto la tercera perpendicular tendría que ser el ángulo HAL. Finalmente he obtenido dos segmentos que son perpendiculares a la arista del diedro y que estén contenidas en las regiones P y QAL. Esos segmentos son LA y AO2. Entonces en el ángulo plano LAO2 voy a poder hallar la medida del ángulo diedro que estoy buscando y voy a llamarla X. Observo que el segmento AO2 es radio y con ello ya he completado este triángulo ALO2, el cual voy a sacarlo para visualizarlo mejor. Es un triángulo recto en O2 porque recordemos que LO2 es perpendicular al plano P y por ende es perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano, incluido al segmento AO2. Observo este triángulo rectángulo cuyos catetos están en relación a 1 a 2. Aplicando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa mide igual a r raíz de 5. Ahora tomamos una razón trigonométrica cualquiera. Voy a tomar el coseno igual a 1 sobre la raíz de 5. Entonces la medida del ángulo diedro formado por el plano P y la región QL sería un arco cuyo coseno es igual a la raíz de 5 sobre 5. Ahora bien, este ejercicio también tiene otra solución, la cual he añadido para poder hacer un comentario respecto a una propiedad que tiene el ángulo diedro. Y es que en los ejercicios que vayamos a resolver, se nos pide hallar la medida del ángulo diedro a partir de los planos dados por el propio ejercicio. Pero van a haber situaciones en las cuales hallar la recta común de ambos planos va a ser algo complicado o difícil de visualizar. Es por ello que vamos a emplear otro método, y para ello vamos a hacer uso de un plano que sea paralelo a cualquiera de los planos de nuestro diedro. Podemos buscarle un plano paralelo a QAL o al plano P. Descarto trazar un plano paralelo a la región QAL porque se va a complicar mucho el gráfico, así que mejor trabajo con el plano horizontal P. Así que voy a construir o buscar un plano que sea paralelo al plano P. Recordando algunos pasos que hicimos en la resolución anterior, podemos trazar un segmento perpendicular a LO2 a partir del punto Q. Trazamos el segmento QT que va a ser perpendicular a LO2. El segmento QO1 se traslada al segmento TO2, el cual también va a medir R, por lo tanto LT va a medir R. Y como O1, O2 es radio, este se traslada a la parte de arriba hacia QT, el cual medirá R también. Y aquí otra vez observamos el triángulo notable de 45 grados. Ahora trazo el segmento AO2 que es radio y también lo voy a proyectar hacia arriba, digamos. Entonces trazo un segmento paralelo a AO2 a partir de T, el cual va a intersectar a LA en el punto N. He prolongado este segmento que justamente mide R y a partir del punto A voy a elevar una perpendicular que intersecta en el punto H hacia la prolongación de TN. Este segmento AH va a tener que medir igual que O1, Q y O2T, o sea R. Lo mismo hago uniendo el radio O1A, el cual también voy a proyectarlo hacia arriba, digamos. Ahora observo la región triangular QHT, la cual es paralela al plano P. Y observo que la región QAL está intersectando al plano QHT en los puntos Q y N. Si yo trazo el segmento QN, he obtenido la arista del diedro formado por QAL y la región QHT. Como el segmento NT es base media del triángulo ALO2, su medida tendrá que ser R medios, pero si todo el segmento HT mide R, entonces HN también medirá R medios. Y como QHT es equilátero, si yo trazo una altura a partir de un vértice, esa altura en el triángulo equilátero se comporta tanto como bisectriz como altura. Por lo tanto, la medida de QNT tendrá que ser de 90 grados. Y de nuevo, como en la solución anterior, otra vez estamos observando el teorema de las tres perpendiculares, donde la primera perpendicular sería el segmento LT perpendicular al plano de QHT. La segunda perpendicular sería formada por el segmento QN y NT. Por lo tanto, la tercera perpendicular tendría que ser la medida del ángulo QNL. Y con ello ya hemos hallado dos segmentos que sean perpendiculares a la arista del diedro y a su vez estén contenidas en los planos QAL y QHT. Y con ello ya tenemos el ángulo plano LNT sobre el cual vamos a poder hallar la medida del ángulo diedro formado por QAL y QHT.
Entonces en el triángulo LNT, la medida del segmento NT sabemos que es R medios porque es base media del triángulo ALO2. Tenemos otra vez un triángulo cuyos catetos están en relación de 1 a 2. Por lo tanto, la medida de ese ángulo X es un arco cuyo coseno es igual a la raíz de 5 sobre 5. Con ello quería llegar a la siguiente conclusión, que el ángulo diedro entre dos planos depende solo de su orientación, no de su posición. Si trasladamos uno o ambos planos de forma paralela, ese ángulo diedro se va a conservar. En pocas palabras, si tenemos planos paralelos, vamos a seguir teniendo el mismo ángulo diedro. Y bien, espero que este tema les haya sido útil y nos vemos en otro video.